Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Job que siempre te contaron es realmente la verdadera? Muchos de nosotros crecimos con la idea de que Job es simplemente un hombre justo que sufrió enormemente, pero ¿es eso todo lo que hay que saber? Hoy, vamos a sumergirnos en una perspectiva que quizás nunca hayas considerado. Comencemos con el contexto. Job vivía en la tierra de Uz y era conocido por ser un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solo era rico, sino que su riqueza y su vida íntegra lo hacían el hombre más respetado de su tiempo. Tenía una familia numerosa, propiedades vastas y una vida que muchos envidiarían. Pero, ¿qué es lo que realmente desencadena su calvario? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En los primeros capítulos del libro de Job, vemos una escena celestial en la que Satanás se presenta ante Dios. Es importante destacar que, contrariamente a lo que muchos piensan, no es Satanás quien inicia la conversación sobre Job, sino Dios mismo. Dios pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job, destacando su integridad y rectitud. Satanás responde con escepticismo, sugiriendo que Job es fiel solo porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Propone que si se le quitan sus bendiciones, Job maldecirá a Dios. Es aquí donde empieza la verdadera prueba. La prueba de Job es más que una serie de infortunios personales. Es una exploración profunda de la fe y la justicia. Cuando Satanás recibe permiso para despojar a Job de sus bienes y su familia, Job pierde todo en un solo día. Sus hijos mueren, sus propiedades son saqueadas y su riqueza se desvanece. A pesar de todo esto, Job no maldice a Dios. En cambio, en su dolor, rasga sus vestiduras. Se afeita la cabeza y se postra en tierra para adorar a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Este es el primer gran secreto, la verdadera esencia de la fe de Job no se basa en lo que tiene, sino en su reconocimiento de que todo lo que posee proviene de Dios. Su fe no está condicionada a su prosperidad, sino a su comprensión de la soberanía divina. El siguiente capítulo de la historia nos lleva a una segunda prueba aún más dura. Satanás recibe permiso para afectar la salud de Job, infligiéndole llagas dolorosas por todo el cuerpo. Job se sienta en cenizas, rascándose con un tiesto mientras sufre. Su esposa, en su desesperación, le dice que maldiga a Dios y muera. Pero Job responde con una fe inquebrantable, ¿recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? A lo largo de este tormento, Job mantiene su integridad, demostrando que su fe no se tambalea incluso ante el dolor físico más extremo. Aquí radica otro aspecto crucial de la historia de Job que a menudo se pasa por alto. Su sufrimiento no es solo una prueba de su fe personal, sino una declaración sobre la naturaleza de la verdadera devoción. La fe de Job trasciende las circunstancias y se centra en una relación genuina con Dios, una relación que no está definida por los bienes materiales o el bienestar físico. Es fácil pensar que la historia de Job se trata simplemente de un hombre que sufre mucho y eventualmente es recompensado por su paciencia. Pero esto es simplificar en exceso el relato. Lo que estamos viendo en realidad es una narrativa mucho más rica y compleja sobre la naturaleza de la fe, la justicia divina y el sufrimiento humano. A medida que profundizamos en el libro de Job, nos encontramos con diálogos intensos y profundos entre Job y sus amigos, que intentan, con diversos grados de éxito, entender la razón detrás de su sufrimiento. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué papel juegan realmente los amigos de Job en su historia? Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar vienen a consolarlo, pero rápidamente se convierten en acusadores, sugiriendo que su sufrimiento debe ser una consecuencia de algún pecado oculto. Insisten en que la justicia divina funciona de manera simple, los justos prosperan y los malvados sufren. Job, por otro lado, defiende su inocencia con vehemencia, argumentando que no ha cometido pecado alguno que merezca tal castigo. Este intercambio nos lleva a cuestionar las suposiciones simplistas sobre la retribución divina. La experiencia de Job desafía la idea de que el sufrimiento siempre es un castigo por el pecado. En cambio,
Muestra que la realidad de la vida y la justicia divina son mucho más complejas de lo que solemos imaginar. Aquí es donde entra la figura de Eliú, un joven que espera pacientemente mientras los mayores hablan. Cuando finalmente interviene, ofrece una perspectiva diferente, sugiriendo que el sufrimiento puede tener un propósito educativo o redentor, en lugar de ser simplemente punitivo. Eliú destaca que Dios es grande y más allá de nuestra comprensión completa, y que el sufrimiento puede ser una forma de revelar cosas más profundas sobre nuestra relación con lo divino y nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? La historia de Job no ofrece respuestas fáciles. No se trata solo de un hombre paciente que eventualmente es recompensado, sino de una exploración profunda y multifacética de la fe, la justicia y el sufrimiento. La verdadera enseñanza del libro de Job radica en la complejidad y el misterio de la relación entre Dios y la humanidad, y en la comprensión de que nuestra percepción de justicia y sufrimiento es limitada. Al final del libro, Dios mismo habla, desafiando a Job y sus amigos a contemplar la inmensidad de la creación y la sabiduría divina que está más allá del entendimiento humano. Job se arrepiente en polvo y ceniza, no porque haya pecado, sino porque reconoce la grandeza de Dios y la limitación de su propio entendimiento. La historia de Job termina con una restauración de su fortuna, incluso el doble de lo que tenía antes, y una nueva familia. Pero el verdadero regalo para Job no es solo la restauración de sus bienes materiales, sino una comprensión más profunda y renovada de su relación con Dios. Así que, la próxima vez que pienses en Job, recuerda que su historia es mucho más que un simple relato de paciencia. Es un viaje profundo hacia la esencia de la fe, la justicia divina, y la naturaleza del sufrimiento humano. Una historia que desafía nuestras suposiciones y nos invita a ver la vida y la divinidad con nuevos ojos. La conversación celestial entre Dios y Satanás plantea una pregunta fundamental. ¿Es la devoción de Job genuina o está condicionada por sus bendiciones? Este desafío es crucial porque pone en tela de juicio la naturaleza misma de la fe humana. Es aquí donde comienza la verdadera odisea de Job, una prueba que va más allá de la pérdida material y física, tocando las fibras más íntimas de su ser. En el primer golpe, Job pierde sus posesiones y sus hijos en un abrir y cerrar de ojos. Este desastre no es casual, ocurre en el marco de una narrativa divina que busca revelar verdades profundas. Imagínate estar en el lugar de Job, recibiendo una tras otra las noticias más devastadoras que uno puede imaginar. Sus reacciones iniciales no son de ira o desesperación, sino de profunda resignación y adoración a Dios, lo cual ya nos da una pista sobre su carácter y la naturaleza de su fe. Luego, cuando Satanás recibe permiso para afligir la salud de Job, la prueba se intensifica. Job, cubierto de llagas, se sienta en las cenizas y utiliza un pedazo de cerámica para rascarse. En este punto, su sufrimiento físico es tan intenso que incluso su esposa, en un momento de desesperación, lo insta a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job responde con una integridad inquebrantable, cuestionando la lógica de recibir solo lo bueno de Dios y rechazar lo malo. Este momento es crucial porque muestra la profundidad de su devoción, que no se quiebra incluso bajo el sufrimiento extremo. Ahora, entra en escena el círculo íntimo de Job, sus tres amigos. Vienen de lejos para consolarlo, y al principio, simplemente se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, reconociendo el peso de su dolor. Pero cuando comienzan a hablar, las cosas toman un giro inesperado. Los amigos de Job representan una visión teológica común de la época, que asocia el sufrimiento directamente con el pecado. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que Job debe haber cometido algún error para merecer tal castigo, insistiendo en que Dios no castiga a los inocentes. Job, en su angustia, se ve obligado a defenderse. Afirma su inocencia con vehemencia, sosteniendo que no ha cometido pecado alguno que justifique su sufrimiento. Esta confrontación con sus amigos no solo exacerba su dolor físico y emocional, sino que también lo lleva a cuestionar la justicia divina. Job clama a Dios por respuestas, deseando entender por qué, si ha sido un hombre justo, se ve sometido a tal tormento. Este es un punto de inflexión en la historia, donde Job comienza a expresar su descontento y su necesidad de explicaciones divinas. Mientras sus amigos continúan insistiendo en la relación directa entre pecado y sufrimiento, Job mantiene su postura,
argumentando que el sufrimiento de los justos no es una simple ecuación de causa y efecto. Aquí, la narrativa del libro de Job nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y la experiencia humana del sufrimiento. Nos enfrenta a la realidad de que la vida es compleja y que la justicia divina no siempre se manifiesta de manera obvia o comprensible. Eliú, el joven espectador, finalmente toma la palabra y ofrece una perspectiva diferente. No acusa a Job de pecado, sino que sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de la mera retribución. Eliú introduce la idea de que el sufrimiento puede ser una forma de corrección o una oportunidad para profundizar la relación con Dios. Su intervención prepara el escenario para la revelación final de Dios, que desafía a todos los presentes a contemplar la grandeza y la sabiduría divina, que están más allá de la comprensión humana. La aparición de Dios en el torbellino es el clímax de la narrativa. En lugar de ofrecer respuestas directas a las preguntas de Job, Dios presenta una serie de preguntas retóricas que destacan la vastedad y el misterio de la creación. Estas preguntas no tienen la intención de humillar a Job, sino de mostrarle la limitada capacidad humana para entender el propósito y la magnitud de los planes divinos. El reconocimiento de Job de su propia pequeñez y su arrepentimiento no es una admisión de culpa por algún pecado específico, sino una rendición ante la inmensidad y la soberanía de Dios. Este momento de humildad y comprensión es lo que finalmente lo lleva a una restauración, no solo material, sino espiritual y emocional. La verdadera historia de Job no es simplemente la de un hombre que soporta el sufrimiento con paciencia, sino la de una búsqueda profunda de significado y entendimiento en medio de la adversidad. Es una exploración de la fe que desafía las percepciones simplistas y nos invita a ver la relación con lo divino desde una perspectiva más profunda y compleja. La intervención de Eliú, el joven amigo de Job, introduce una perspectiva fresca y provocadora. A diferencia de Elifaz, Bildad y Zofar, que están atrapados en una visión rígida y retributiva de la justicia divina, Eliú sugiere que el sufrimiento puede tener múltiples propósitos. No necesariamente es un castigo por el pecado, sino que puede ser una herramienta para la corrección, la enseñanza, o incluso para acercarnos más a Dios. Esto cambia la narrativa, abriendo la puerta a una comprensión más matizada y rica del sufrimiento humano. Eliú destaca que Dios es más grande de lo que podemos comprender y que su sabiduría y propósitos a menudo trascienden nuestra capacidad de entendimiento. En su discurso, Eliú señala que Dios puede hablar a través del sufrimiento, revelando verdades y enseñanzas que de otro modo no captaríamos. Este punto de vista presenta el sufrimiento no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un propósito mayor, una oportunidad para crecer y profundizar nuestra fe. Al escuchar a Eliú, Job es confrontado con una nueva dimensión de su sufrimiento. Hasta este punto, Job ha estado atrapado en una batalla de defensa personal, argumentando su inocencia y cuestionando la justicia divina. Pero ahora, comienza a considerar que su dolor podría tener un propósito más allá de la simple retribución. Esta posibilidad abre un espacio para la reflexión y la introspección, permitiéndole ver su situación desde una perspectiva más amplia. La aparición de Dios en el torbellino marca el punto culminante de la historia. En lugar de proporcionar respuestas claras a las preguntas de Job, Dios responde con una serie de preguntas que destacan la complejidad y el misterio de la creación. Estas preguntas no buscan humillar a Job, sino que le muestran la vastedad del conocimiento y el poder divino, y la limitada capacidad humana para entenderlos. Dios pregunta a Job sobre la creación del mundo, sobre los fundamentos de la tierra, sobre los mares, las estrellas y los animales, poniendo en perspectiva la pequeñez del conocimiento humano frente a la inmensidad de la sabiduría divina. Estas preguntas retóricas llevan a Job a una profunda realización, la comprensión de que hay un orden y un propósito en el universo que están más allá de su comprensión. Este momento de epifanía no es sobre recibir respuestas específicas, sino sobre reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Job se da cuenta de que su sufrimiento, por doloroso e inexplicable que sea, es parte de un diseño divino más grande y misterioso. En este punto, Job responde con humildad y arrepentimiento, no porque haya descubierto algún pecado oculto, sino porque ha reconocido la grandeza de Dios y su propia limitación. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza.
Este arrepentimiento no es tanto una confesión de culpa, sino una rendición ante la majestad y el misterio de Dios. La restauración final de Job no es solo un retorno a su anterior estado de bienestar material. Es un símbolo de su renovación espiritual y emocional. Dios le devuelve el doble de lo que había perdido, y Job tiene una nueva familia. Pero lo más significativo es que Job ha alcanzado una comprensión más profunda de su relación con Dios. La bendición final es tanto una restauración física como una confirmación de la fe y la integridad de Job. El relato de Job nos deja con una enseñanza poderosa. La verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de una relación genuina y profunda con Dios. El sufrimiento, aunque doloroso e incomprensible, puede ser un camino hacia una mayor sabiduría y una conexión más profunda con lo divino. La historia de Job nos desafía a aceptar la complejidad y el misterio de la vida y a encontrar paz y propósito en nuestra relación con Dios, incluso en medio del dolor y la adversidad. Así, Job emerge de su prueba no solo restaurado en sus posesiones, sino transformado en su entendimiento y relación con Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a encontrar en el sufrimiento una oportunidad para crecer y profundizar nuestra conexión con lo eterno. La verdadera lección de Job es que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la fe y la integridad pueden llevarnos a una comprensión más profunda de la vida y de nuestra relación con el Creador. Ahora, profundicemos en la dinámica entre Job y sus amigos, y cómo sus interacciones revelan diferentes perspectivas sobre el sufrimiento y la justicia divina. Los diálogos entre Job y sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar son esenciales para entender la complejidad del libro. Cada amigo representa una visión teológica distinta, que refleja las creencias de la época sobre la relación entre el pecado y el sufrimiento. Elifaz, el primero en hablar, basa su argumento en la observación y la experiencia personal. Su enfoque es filosófico y se basa en la idea de que el sufrimiento es una corrección divina. Según Elifaz, Dios disciplina a aquellos que ama, y por lo tanto, Job debe haber pecado de alguna manera. Elifaz trata de consolar a Job, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no logran captar la profundidad del sufrimiento de Job ni la complejidad de la situación. Bildad, por su parte, es más tradicionalista y legalista en su enfoque. Se apoya en la autoridad de la tradición y la justicia retributiva. Para Bildad, el sufrimiento de Job es una clara indicación de que él o sus hijos han cometido algún pecado. Insiste en que si Job es realmente inocente, Dios lo restaurará. Esta perspectiva, sin embargo, no considera la posibilidad de que el sufrimiento pueda tener otros propósitos más allá del castigo por el pecado. Zofar, el último en hablar, es el más dogmático y severo de los tres. Su enfoque es el de la justicia absoluta de Dios, sin espacio para la misericordia o la comprensión de la situación particular de Job. Zofar asume que Job está siendo castigado justamente y que debe arrepentirse. Su falta de empatía y su dureza solo sirven para aumentar el sufrimiento de Job, quien ya está luchando con su dolor y su confusión. Job, en respuesta a sus amigos, defiende su inocencia con firmeza. Rechaza la idea de que su sufrimiento es un castigo por el pecado y desafía a sus amigos a demostrar qué error ha cometido. Job clama por una audiencia con Dios, buscando una explicación directa de su sufrimiento. Este anhelo de Job por una conversación directa con Dios refleja su deseo de entender el propósito detrás de su dolor, y su rechazo a las explicaciones simplistas de sus amigos. La insistencia de Job en su inocencia y su deseo de una explicación divina ponen de relieve su integridad y su fe en la justicia de Dios. Aunque sus amigos no pueden ofrecerle consuelo, su persistencia en buscar respuestas directas de Dios muestra la profundidad de su relación con lo divino y su compromiso con la verdad. En este punto, la intervención de Eliú se vuelve crucial. A diferencia de los otros tres amigos, Eliú no acusa directamente a Job de pecado. En cambio, sugiere que el sufrimiento de Job puede ser una forma de comunicación divina, un medio para enseñarle algo más profundo sobre sí mismo y sobre Dios. Eliú introduce la idea de que Dios puede usar el sufrimiento para purificar y fortalecer a las personas, en lugar de simplemente castigarlas. Esta perspectiva ofrece una visión más compleja y matizada de la relación entre el sufrimiento y la justicia divina. Cuando Dios finalmente interviene, su discurso desde el torbellino recontextualiza todo lo que ha sucedido. Dios no responde directamente a las preguntas de Job ni a las acusaciones de sus amigos.
En cambio, plantea preguntas que subrayan la vastedad y el misterio de la creación, y la limitada capacidad humana para comprenderla. Este discurso no solo humilla a los amigos de Job, que pensaban tener todas las respuestas, sino que también desafía a Job a aceptar que hay aspectos de la justicia divina y del sufrimiento humano que están más allá de su comprensión. Job, al escuchar a Dios, reconoce la limitación de su propio entendimiento y se somete a la sabiduría y la grandeza divinas. Su arrepentimiento no es por algún pecado específico, sino por su audacia de pensar que podía entender plenamente los caminos de Dios. Este reconocimiento de la pequeñez humana frente a la inmensidad de la sabiduría divina es un punto de inflexión crucial en la historia. La restauración de Job al final del libro simboliza no solo una recompensa por su paciencia y fidelidad, sino también una renovación espiritual. Job ha pasado por un proceso de purificación y ha emergido con una comprensión más profunda de su relación con Dios. Su restauración incluye el doble de lo que había perdido, lo cual representa no solo la justicia divina, sino también la abundancia de la gracia y la misericordia de Dios. El viaje de Job nos enseña que el sufrimiento puede tener múltiples dimensiones y propósitos. No siempre es un castigo por el pecado, sino que puede ser un medio para revelar verdades más profundas y fortalecer nuestra fe. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina, y la profundidad de nuestra relación con Dios, desafiándonos a aceptar la complejidad y el misterio de la vida con humildad y fe. La historia de Job tiene múltiples capas de significado, y una de las más fascinantes es cómo sus amigos representan diferentes enfoques teológicos y filosóficos sobre el sufrimiento. Estos enfoques reflejan no solo las creencias de la época, sino también las preguntas atemporales que todos enfrentamos cuando nos encontramos con el dolor y la adversidad. Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno con su perspectiva particular, nos muestran los límites de la comprensión humana. A pesar de sus intentos por consolar a Job, su insistencia en una justicia retributiva simple resulta en una profundización del sufrimiento de Job. Sin embargo, su interacción con Job también sirve para resaltar la riqueza de la fe de Job y su insistencia en buscar respuestas directamente de Dios. Elifaz, con su enfoque basado en la observación y la experiencia, ve el sufrimiento como una corrección divina. Piensa que Dios castiga a aquellos a quienes ama para llevarlos de vuelta al camino recto. Sin embargo, esta visión no logra consolar a Job porque no encaja con su experiencia personal. Job no puede encontrar ninguna transgresión específica que justifique su sufrimiento, lo que lo lleva a rechazar las suposiciones de Elifaz. Bildad, con su enfoque tradicionalista, cree firmemente en la justicia retributiva. Para él, el sufrimiento de Job es una consecuencia directa de algún pecado. Esta perspectiva no permite espacio para la ambigüedad o la complejidad de la vida humana. Sin embargo, Job desafía esta visión simplista, insistiendo en su inocencia y en la falta de conexión entre su sufrimiento y cualquier pecado personal. Bildad no puede aceptar que el sufrimiento pueda ser más complicado que una simple ecuación moral. Zofar, el más dogmático de los amigos, representa una justicia divina inflexible. Para él, la magnitud del sufrimiento de Job debe ser proporcional a la magnitud de su pecado. Su falta de empatía y su rigidez solo aumentan la desesperación de Job. Sin embargo, la confrontación de Job con Zofar también muestra la fuerza de su carácter y su compromiso con la verdad. Job no se deja intimidar por las acusaciones de Zofar y mantiene su búsqueda de una explicación más profunda. La entrada de Eliú, el joven espectador, introduce una nueva dimensión en la discusión. Eliú no acusa directamente a Job de pecado, sino que sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito redentor o educativo. Propone que Dios puede usar el sufrimiento para comunicar verdades importantes o para purificar a una persona. Esta perspectiva es más matizada y abre la posibilidad de que el sufrimiento de Job tenga un propósito más allá de la simple retribución. El discurso de Dios desde el torbellino redefine la discusión. En lugar de proporcionar respuestas claras, Dios plantea preguntas que destacan la vastedad de su creación y la limitación del entendimiento humano. Estas preguntas no son para humillar, sino para mostrar la grandeza de Dios y la pequeñez de la perspectiva humana. Al confrontar a Job y a sus amigos con la complejidad del universo, Dios revela la insuficiencia de sus explicaciones y los invita a confiar en su sabiduría.
Job, al escuchar a Dios, experimenta una transformación profunda. Reconoce la limitación de su entendimiento y se somete a la sabiduría divina. Su arrepentimiento no es por un pecado específico, sino por haber dudado de la justicia y la sabiduría de Dios. Este momento de humildad y reconocimiento marca un punto de inflexión en su relación con Dios. La restauración de Job al final del libro es simbólica y significativa. No solo recupera lo que había perdido, sino que recibe el doble de bendiciones. Este acto de restauración no solo recompensa su fe y paciencia, sino que también refleja la gracia y la misericordia de Dios. La nueva familia de Job y su prosperidad restaurada son símbolos de una renovación espiritual y una relación más profunda con Dios. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la fe. Nos desafía a considerar que el sufrimiento puede tener múltiples propósitos y que la justicia divina es más compleja de lo que podemos comprender. Job nos muestra que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de una relación genuina y profunda con Dios. En medio del dolor y la adversidad, la historia de Job nos enseña a confiar en la sabiduría y la soberanía divina, aceptando que hay misterios más allá de nuestra comprensión. Al final, la verdadera enseñanza de Job es que, aunque no siempre entendamos el propósito del sufrimiento, podemos encontrar paz y significado en nuestra relación con Dios. La historia de Job nos anima a mantener nuestra fe, incluso cuando enfrentamos pruebas difíciles, y a buscar una comprensión más profunda de la vida y de nuestra relación con el Creador. La narrativa de Job y su sufrimiento nos lleva a considerar no solo las respuestas que buscamos en tiempos de adversidad, sino también las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe, la justicia y la relación entre el ser humano y lo divino. Una de las facetas más intrigantes del libro de Job es cómo aborda el problema del mal y el sufrimiento desde una perspectiva teológica y filosófica profunda, y cómo ofrece una visión más amplia de la relación entre el ser humano y Dios. El discurso de Dios desde el torbellino es un momento de revelación clave. Dios no explica el porqué del sufrimiento de Job, sino que presenta una serie de preguntas retóricas que resaltan la complejidad y la maravilla de la creación. Estas preguntas abren una perspectiva que va más allá de la lógica humana y nos desafían a contemplar la infinitud y la sabiduría de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios, subrayando la limitación del conocimiento humano. Este enfoque no minimiza el dolor de Job, sino que lo enmarca dentro de un contexto más amplio, donde la comprensión completa de los propósitos divinos trasciende la capacidad humana. Job, confrontado con la magnitud de la creación y la sabiduría divina, responde con humildad. Reconoce la vastedad de lo que no puede entender y se somete a la grandeza de Dios. Esta respuesta de Job es una rendición no de su integridad, sino de su necesidad de entenderlo todo. Es un reconocimiento de la fe en la soberanía de Dios, incluso cuando no se tienen todas las respuestas. La respuesta de Job a Dios también es un ejemplo de verdadera humildad y fe. Job dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Este reconocimiento no solo marca su arrepentimiento por cuestionar la justicia divina, sino que también muestra su nueva comprensión de la relación con Dios. Job no recibe una explicación detallada de su sufrimiento, pero encuentra paz en la aceptación de la sabiduría y el misterio de Dios. La restauración de Job es significativa en muchos niveles. Dios no solo restaura sus posesiones y le da una nueva familia, sino que también le otorga el doble de lo que tenía antes. Esta bendición es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. La vida de Job después de su restauración está llena de prosperidad y bendición, pero lo más importante es que su relación con Dios ha sido profundizada y fortalecida. El libro de Job no proporciona respuestas fáciles al problema del sufrimiento, pero nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe y la justicia divina. Nos muestra que la vida está llena de misterios y complejidades que a menudo están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, también nos enseña que en medio de estas incertidumbres, podemos encontrar consuelo y esperanza en nuestra relación con Dios. La fe de Job, que permanece firme a pesar de la adversidad, nos desafía a considerar nuestra propia fe. ¿Podemos confiar en la sabiduría y la justicia de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento? La historia de Job nos anima a cultivar una fe que no dependa de las circunstancias externas,
sino de una relación profunda y genuina con Dios. Además, el libro de Job nos invita a reconsiderar nuestras propias respuestas al sufrimiento ajeno. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, fallaron en comprender la verdadera naturaleza de su sufrimiento y, en su lugar, ofrecieron explicaciones simplistas y condenatorias. Nos recuerda la importancia de la empatía y la humildad cuando enfrentamos el dolor de los demás. En lugar de apresurarnos a juzgar o a ofrecer respuestas simplistas, debemos acompañar a aquellos que sufren con compasión y una mente abierta. La narrativa también resalta la importancia del diálogo y la búsqueda de respuestas. Job no acepta pasivamente su sufrimiento, sino que clama a Dios, cuestiona y busca entendimiento. Este aspecto de la historia nos anima a ser honestos en nuestras propias luchas y a buscar una relación auténtica con Dios, donde nuestras preguntas y dudas puedan ser expresadas abiertamente. La historia de Job es, en última instancia, una historia de redención y renovación. A través de su sufrimiento y su búsqueda de respuestas, Job llega a una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y de su propia fe. Su experiencia nos enseña que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una vía hacia un entendimiento más profundo y una relación más fuerte con lo divino. El relato de Job nos ofrece una visión rica y multifacética del sufrimiento y la fe. Nos desafía a aceptar la complejidad de la vida y a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no comprendemos sus caminos. A través de la historia de Job, somos invitados a profundizar nuestra fe y a encontrar consuelo y esperanza en nuestra relación con Dios, sabiendo que, en última instancia, Él tiene el control y su sabiduría trasciende nuestra comprensión. Una de las dimensiones más profundas y fascinantes del libro de Job es la exploración del sufrimiento humano a través de una narrativa poética y filosófica que desafía las simplificaciones. La poesía del libro no solo embellece el texto, sino que también refuerza sus temas centrales, invitando al lector a una meditación más profunda sobre la naturaleza del dolor, la justicia y la fe. El estilo poético del libro de Job utiliza metáforas ricas y evocadoras que capturan la intensidad del sufrimiento de Job y su lucha espiritual. Por ejemplo, Job describe su dolor como una flecha del Todopoderoso clavada en su espíritu, una imagen que transmite tanto la agudeza como la inescapabilidad de su sufrimiento. Esta poesía no es meramente decorativa, es una herramienta poderosa que involucra al lector en la experiencia emocional y espiritual de Job. Los discursos de Job y sus amigos están llenos de imágenes y comparaciones que ilustran sus diferentes perspectivas sobre la justicia divina. Elifaz, por ejemplo, compara el sufrimiento de Job con una tormenta pasajera, sugiriendo que es temporal y tiene un propósito correctivo. Job, sin embargo, ve su sufrimiento como un océano vasto y sin fin, lo que refleja su sensación de desesperanza y la magnitud de su pérdida. La poesía también juega un papel crucial en la intervención de Dios. Cuando Dios habla desde el torbellino, utiliza un lenguaje poético que describe la creación con una belleza y un misterio que trascienden la lógica humana. Dios habla de las fuentes del mar y de las puertas de la muerte, usando imágenes que evocan la vastedad y la maravilla del universo. Este discurso no es una simple declaración de poder, sino una invitación a Job a contemplar la creación en toda su complejidad y a reconocer su lugar dentro de ese vasto cosmos. La estructura poética del libro también resalta la tensión entre el orden y el caos. Los discursos de los amigos de Job representan un intento de imponer un orden moral rígido sobre la experiencia humana, mientras que las respuestas de Job revelan la intrínseca desorganización y el caos del sufrimiento. Dios, al final, muestra que ambos aspectos, el orden y el caos, son parte del diseño divino. Este equilibrio entre orden y caos es fundamental para entender la naturaleza de la justicia divina en el libro de Job. El carácter de Job emerge como un héroe trágico en esta narrativa poética. Su sufrimiento lo eleva a una figura casi mítica, un hombre que lucha no solo contra su dolor, sino también contra las explicaciones insuficientes de sus amigos y las profundidades de su propia desesperación. Job no es un mero receptor pasivo de su sufrimiento, es un buscador de la verdad, un hombre que cuestiona y desafía, pero que también muestra una notable resistencia y fe. A través de la poesía, el libro de Job aborda la universalidad del sufrimiento humano. Las experiencias de pérdida, dolor y búsqueda de sentido que Job enfrenta son comunes a toda la humanidad.
La poesía permite que estos temas resuenen en un nivel emocional y espiritual profundo, haciendo que la historia de Job sea relevante no solo en su contexto histórico, sino también en la experiencia humana contemporánea. El diálogo poético entre Job y sus amigos también nos muestra la importancia de la conversación y la comunidad, en tiempos de sufrimiento. Aunque los amigos de Job no logran consolarlo adecuadamente, su presencia y sus intentos de entender su dolor reflejan un deseo humano fundamental de compartir y aliviar el sufrimiento de los demás. Esta interacción subraya la necesidad de empatía y apoyo mutuo, aunque también nos advierte sobre los peligros de ofrecer explicaciones simplistas y juicios apresurados. La narrativa de Job, enriquecida por su poesía, también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el sufrimiento y con Dios. Job nos muestra que es posible mantener una fe profunda y sincera incluso en medio de la más absoluta oscuridad. Su historia nos desafía a aceptar el misterio del sufrimiento y a encontrar en él una oportunidad para el crecimiento espiritual y la renovación. El libro de Job nos deja con una visión de la vida que es compleja y rica en significado. No ofrece respuestas fáciles, pero nos da una comprensión más profunda de la naturaleza de la fe y de la justicia divina. A través de su poesía, nos invita a contemplar la belleza y el misterio del universo, y a encontrar consuelo y esperanza en nuestra relación con Dios. En última instancia, la historia de Job es una historia de redención. Nos enseña que, aunque el sufrimiento puede ser inexplicable y devastador, también puede ser una vía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas o de dolor, sino la capacidad de mantener nuestra confianza en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. A través de la experiencia de Job, somos llamados a una fe más profunda, una fe que abraza el misterio y encuentra paz en la sabiduría y el amor de Dios. El desenlace del libro de Job no solo cierra una narrativa compleja y emotiva, sino que también nos deja con profundas enseñanzas sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe y la justicia divina. La restauración de Job, tanto en términos materiales como espirituales, sirve como un poderoso testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, y nos ofrece un final que, aunque no responde a todas nuestras preguntas, sí nos da una perspectiva renovada sobre el propósito del sufrimiento y la redención. Después del intenso diálogo y la intervención divina, vemos a Job reconociendo la grandeza de Dios y su propia limitación. Este momento de humildad es crucial, ya que muestra que la verdadera sabiduría viene de aceptar la vastedad y el misterio de los designios divinos. Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este pasaje simboliza una transformación espiritual profunda. Job pasa de conocer a Dios de manera indirecta, a una experiencia directa e íntima con lo divino. Este encuentro personal con Dios redefine su entendimiento y su relación con el Creador. La restauración de Job no es solo una recompensa por su paciencia y fidelidad, sino una renovación completa de su vida. Dios le devuelve el doble de lo que había perdido, incluyendo su riqueza y su familia. Esta restauración no solo es material, sino que también incluye una nueva dimensión de bendición y prosperidad. Job tiene nuevos hijos, y su vida está llena de alegría y abundancia. Este aspecto de la restauración subraya que, aunque el sufrimiento puede ser devastador, también puede ser un camino hacia una mayor plenitud y bendición cuando se confía en la justicia y el amor de Dios. El libro de Job también nos ofrece una visión renovada sobre la comunidad y las relaciones humanas. Después de su restauración, los amigos y familiares de Job vienen a consolarlo y a compartir su alegría. Este acto de comunidad y apoyo refleja la importancia de las relaciones humanas en el proceso de sanación y renovación. La presencia y el apoyo de la comunidad son vitales para ayudar a alguien a superar el dolor y encontrar un nuevo sentido de propósito y esperanza. Otro aspecto significativo del desenlace es la intercesión de Job por sus amigos. Dios instruye a los amigos de Job a ofrecer sacrificios y a pedir a Job que ore por ellos. Este acto de intercesión no solo muestra la grandeza de Job, quien a pesar de su sufrimiento, intercede por aquellos que lo acusaron, sino también la importancia del perdón y la reconciliación. Job, en su nuevo entendimiento y sabiduría, actúa con gracia y misericordia, reflejando así las mismas cualidades divinas que experimentó. La historia de Job nos deja con una comprensión más profunda de la naturaleza del sufrimiento.
Nos muestra que el dolor no siempre es un castigo por el pecado, sino que puede ser una parte del misterio de la vida que nos lleva a un entendimiento más profundo y a una relación más íntima con Dios. Nos enseña que, aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, podemos confiar en su justicia y su amor. El mensaje final del libro de Job es uno de esperanza y redención. Nos recuerda que, a pesar de las pruebas y el sufrimiento, siempre hay un propósito mayor que puede no ser evidente en el momento. La fidelidad y la integridad de Job, incluso en medio del sufrimiento más intenso, nos desafían a mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. La narrativa de Job nos invita a una reflexión continua sobre la naturaleza de la fe y la justicia divina. Nos llama a ser humildes en nuestra comprensión, a ser compasivos en nuestro trato con los demás y a buscar una relación auténtica y profunda con Dios. En última instancia, la historia de Job es una afirmación de que la vida, con todas sus pruebas y tribulaciones, es un viaje hacia una comprensión más profunda del amor y la sabiduría de Dios. Este relato nos deja con la certeza de que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana, no define nuestra relación con lo divino. A través de la fe y la perseverancia, podemos encontrar sentido y propósito en medio del dolor, y podemos experimentar la restauración y la bendición que solo pueden venir de una relación genuina y profunda con nuestro Creador. La historia de Job, entonces, es una invitación a vivir con una fe inquebrantable, a buscar siempre la verdad y a confiar en la infinita sabiduría y misericordia de Dios.